Conocimiento compartido, poder ilimitado. Hoy, 11 de julio del 2024, estamos en la clase número 23, clase 23 del diplomado Maestros de Valores para lograr la paz. No se les olviden que hay que anotar esa frase, muy importante que anoten ustedes la frase. Y bueno, vamos a empezar como cada jueves con el pase de lista para que levanten la mano como van a ir pasando lista. Adelante, maestro Guerrero. Buenas tardes, alumno 93, escuela 16, Valor Justicia, Jesús Marcelino Guerrero, Tampico, Tamaulipas, México. Muchas gracias, maestro. Adelante, número de lista 200. Buenas noches, alumna 200, escuela 35, Venezuela, Valor Resiliencia. Muchas gracias. Número 140, adelante. Buenas noches, 140, escuela 24, Valor Humildad, profesora Marixa Carrero, Venezuela. Muchas gracias. Adelante, Dracy. Buenas noches, estudiante 103, escuela 18 de Chacao, Venezuela. Valor, responsabilidad. Muchas gracias. Adelante, Alba. Buenas noches, soy la estudiante número 166 de Caracas, Venezuela, escuela número 6. ¿Qué valor? Valor, compromiso. Muy bien. Adelante, número 145. Buenas tardes, alumna 145, escuela 6, Valor Empatía, Panamá. Muchas gracias. ¿Alguien más que falte de pasar lista? Adelante, Yosnairi. Buenas noches, acá en Venezuela, el número 101, escuela 17, Valor Libertad. Muchas gracias. Adelante, 99. Buenas tardes, alumna 99, escuela 17, Venezuela, Prosperidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, hoy estamos de manteles largos, hoy estamos muy felices porque van a darnos una conferencia, una exposición de lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Y bueno, antes de cederle el uso de la palabra a la expositora, me gustaría mucho que la expositora supiera que este es un diplomado de maestros de valores para lograr la paz. Tenemos un modelo educativo diferente, enfocado en la didáctica, un modelo en donde los 4 primeros valores que decimos nosotros, valores internos, es lograr, que es lo que queremos que hoy los maestros, cada palabra que tú digas, Vivian, los alumnos en este caso puedan pensar, puedan conectar ese pensamiento con el sentir, con el razonar, para que puedan actuar de una manera eficiente, porque es la única manera en que vamos a poder salvar al mundo. Entonces, en cada clase estamos viendo esos 4 valores internos. Luego, 4 valores externos, que es el valor de soñar, pero soñar en grande, no en pequeño, en grande. El siguiente valor es lograr que todos los alumnos, en este caso son maestros, puedan tener una identidad propia. O sea, sean maestros que puedan saber quiénes son, qué están haciendo en este mundo, hacia dónde quieren ir, cuándo quieren llegar. Que sean maestros que se quieran ellos. Por eso están en el diplomado, porque se quieren. Quieren a su familia,
quieren a su colonia, quieren a su escuela, quieren a su municipio, estado, país y planeta. Entonces siempre decimos nosotros que los sueños están acá arriba y la identidad está abajo, y nosotros ponemos una escalera de manera simbólica que para poder lograr los sueños hay que ir subiendo escalón por escalón. Y hoy tú, Vivian, pues eres una parte de ayudarnos a lograr ese escalón, ¿no? Y esa escalera tiene dos columnas. Una columna es la de la productividad, que es hacer más con menos, que es saber aprovechar el tiempo porque el tiempo es vida. Y del otro lado de la columna, de la escalera, está la competitividad. Nosotros decimos que aquella persona que no es competitiva es una mala agradecida, porque nosotros nacimos porque competimos con millones de hermanos y nosotros somos los que representamos a esos hermanitos. Entonces, con estos 4 valores externos y los 4 internos debemos de lograr 2 valores de resultados, que es el valor de la prosperidad, que es tener satisfechas todas nuestras necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas, para de esta manera alcanzar la paz, el máximo logro que debemos de aspirar toda la humanidad es alcanzar la paz, porque tenemos aproximadamente entre 250, 300,000 años de ser Homo sapiens sapiens, dice la ciencia, pero yo considero que estamos totalmente reprobados porque no hemos podido alcanzar la paz. Entonces, eso es lo que haremos. Es por eso que le estamos ayudando a la ONU con lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el artículo 26 sobre todo, educación, que habla que la educación debe de desarrollar plenamente la personalidad, y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nosotros consideramos que están magníficamente elaborados, ¿no? Y hoy tú nos vas a ayudar con el objetivo número 12. Y entonces, ¿en qué nos vas a ayudar? Aquí hay una escuela, hay una empresa, hay un grupo de maestros que eligió este objetivo. Y esos maestros tienen que dar una conferencia del contenido de la materia aplicándolo al objetivo número 12, producción y consumo responsable. Pero también, Vivian, deben de hacer un libro. Entonces, ellos te van a estar escuchando y al final de la plática te deben de hacer N número de preguntas para que tú les puedas ayudar, porque tú eres una persona de valores, les puedas ayudar a que ellos elaboren de una manera casi perfecta el libro. Y entonces, ahora sí, Vivian, te toca el turno a ti. Y a continuación presento a la expositora Vivian Estrada. Vamos a recibirla de Honduras. Vamos a recibirla con fuertes aplausos. Adelante, Vivian. Hola, buenas noches. Hoy vamos a estar conversando, vamos a estar conociéndonos un poco más, hablando sobre lecciones aprendidas. Más que hablar de qué es y mostrar contenido, vamos a mostrar acciones que han dado resultado. Me encanta Ciudad de Valores. El Cerval Manuel y el Cerval Iván saben que tengo en mi corazón es Ciudad de Valores, porque realmente nos enseña a volver al origen, ¿no? Volver a ser humanos para tener, como decía el Cerval Manuel, esa identidad que nos invita a ser parte de nuestro sistema. Bueno, les decía, perdón, toqué un botón y me salí de la presentación, pero no pasa nada, nos volvemos a entrar. Y solo les voy a estar pidiendo que si me confirman si estoy compartiendo y si se mueve la pantalla de un lugar a otro. El día de hoy vamos a estar hablando del ODS 12. Vamos a estar hablando de transformando nuestro futuro, producción y consumo responsable para un planeta sostenible. Mi nombre es Vivian Estrada. Aquí pasé a la siguiente diapositiva. Acá nos habla de lo que es el ODS 12, producción y consumo responsable. Tenemos algunas palabras claves. Nos dice que el ODS 12 busca garantizar patrones de producción y de consumo sostenibles. Dos palabras, dos acciones que van de la mano. Con esto se promueve, con este ODS 12 se busca promover la eficiencia en el uso de los recursos y también en el uso de la energía, así como mejorar la calidad de vida, que es algo que va de la mano con la prosperidad. Todos los seres humanos buscamos mejorar la calidad de vida. Este concepto va a variar de región
en región es muy subjetivo. Sin embargo, la prosperidad y la calidad de vida tiene todo que ver con que las necesidades básicas de la humanidad estén cubiertas. Pero a esto le vamos a agregar también a que las necesidades básicas de nuestro entorno, es decir, de la vida silvestre, de los ecosistemas acuáticos terrestres, los ecosistemas mixtos, que esas necesidades también estén cubiertas. Han habido avances significativos, creo que eso se tiene que decir, que eso se tiene que aplaudir, porque tenemos ya nuevas leyes, nuevos convenios, nuevos acuerdos en los diferentes niveles. Y sobre todo tenemos ya implementado en nuestros países bastantes proyectos que van a fomentar lo que es la economía circular y el compromiso de las empresas para la sostenibilidad, empresas públicas y empresas privadas. Y otro factor importantísimo dentro de toda la Agenda 2030 es la educación y la concienciación pública, que también juega un papel importante para el logro de este objetivo. Tengo una actividad propuesta, no sé hasta dónde la podemos trabajar. Y la pregunta es la siguiente. Yo necesito que ustedes me respondan la siguiente pregunta. Y me respondan si hay alguna diferencia en las personas que colocan la basura en el basurero y las personas que la tiran a la calle. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay diferencia entre estas personas? Todavía no me expliquen si por qué o quiénes lo hacen mejor, quiénes no. Simplemente existe una diferencia o todos somos iguales, como que vamos al mismo curso o no, vamos a cursos diferentes. Entonces voy a dejar de compartir para poder compartirles a ustedes este enlace. Entonces dejé de compartir, no sé aquí dónde tengo el chat, acá lo tengo. Entonces no sé si ustedes podemos hacer dos cosas. Les voy a enviar el enlace por este chat o ustedes me escriben aquí en el chat solo la palabra sí o la palabra no. La pregunta es si existe una diferencia entre las personas que colocan la basura en el basurero y las personas que la colocan en la calle. ¿Existe alguna diferencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lograron entrar? Ah, sí, ya lograron entrar porque Bien. ya se ve. Profesora, si quiere me pasa la presentación y yo la corro. Lo que pasa es que tengo enlaces y los enlaces los tengo. Ok. Porque necesito que veamos las votaciones. Ajá. Ok. Vamos a compartir. Lo que ustedes están escribiendo. Así va. Vamos empatados. Se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia en las personas que colocan la basura en el basurero y las que la tiran en la calle? ¿Sí o no? Vamos a ver en el chat si tenemos participación. ¿Sí? Dicen que sí hay una diferencia. Vamos a ver cómo van las votaciones. Si ustedes se fijan, ya hay varias personas que dicen que no hay diferencia. Y bueno, voy a dejar de compartir acá. Vuelvo a compartir. Vamos a ver qué dice la vida real. Ojo, esto no lo digo yo, lo dice la vida real. ¿Qué dice la vida real? ¿Hay alguna diferencia? Creo que la misma imagen lo dice. Miren, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Quiénes son las personas que botan la basura? Mal dicho, decimos la basura en su lugar y que la botamos en un basurero. ¿Y hacia dónde va esa basura que está en mi basurero? Piensa en la basura que está hoy en su cocina. Esa basura que está hoy en su cocina, en el basurero de su cocina, ¿hacia dónde va a llegar? Va a pasar el camión de la basura que no clasifica la basura y la va a llevar a un botadero municipal. Y mientras el camión va repleto de basura, estoy hablando de una realidad de la mayoría de los países latinoamericanos, específicamente de Honduras, mientras ellos van en el camino, van dejando residuos en las calles. O llegan a un botadero municipal
que en Honduras colapsó, debió haberse cerrado en el 2010 y estamos en el 2024, 14 años después, y ese basurero sigue recibiendo mi basura y la de toda mi ciudad. Entonces, nuevamente, ¿existe una diferencia entre la persona que bota la basura en el basurero y la que la bota en la calle? No existe ninguna diferencia, excepto que inicialmente nosotros creemos que le hacemos un favor al planeta al poner la basura en el basurero. Entonces usted me va a decir, entonces ¿puedo botar la basura en la calle? No. El mensaje no es ese, no nos vayamos por esa línea. El mensaje es mi basura, es mi responsabilidad. ¿Quién tiene que hacerse cargo entonces de sus desechos? ¿Quién? Yo. Y para eso estamos el día de hoy acá, para que nosotros podamos entender cómo podemos hacer esto. Porque aquí no se trata solo de ver el problema y buscar culpables. Aquí se trata de darle soluciones. Esta imagen que ustedes ven, no sé si ustedes logran observar, pero en la imagen de la izquierda, ese es un camino y más a la derecha está uno de los ríos más grandes de Honduras. Y esa es la entrada a una comunidad turística de Honduras. Y vemos que está repleta de basura. Y en medio de esa basura está una persona de la tercera edad. Desconozco lo que está haciendo, yo simplemente fui observadora de bastante lejos, pero con el zoom de la cámara se toma la fotografía. Toda esa basura que está ahí un día estuvo en el basurero de la casa de una persona. Entonces no basta con decir que coloco la basura en su lugar y que con eso soy héroe del planeta y que con eso hago buenas acciones. No basta con eso porque la basura va a dar a un destino final que yo desconozco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Indagar, conocer cuál es el destino final de mi residuo. Estuvimos encerrados casi año y medio, 2 años con esto de la pandemia y estos fueron los residuos que más se generaron. ¿Y dónde los encontrábamos? En la calle. Entonces, aparte de estar lidiando con una pandemia biológica, estábamos también creando una nueva ola de residuos contaminantes, como son esos que ustedes ven en pantalla. Hoy en día, entonces, el ambiente está muy amenazado por el crecimiento de la población, porque si crece la población, crece la demanda de los recursos y por ello también crece el uso de suelos. Entonces empieza a crecer la agricultura, la ganadería, la industria y comienzan a empeorarse las condiciones de los recursos naturales y con ello empezamos a ver impactos como el cambio climático. Nuevamente aquí no venimos a hablar del problema, venimos a hablar de qué podemos hacer. Frente a esta pregunta del qué hacer, tenemos 2 opciones. Una, seguimos ignorando el proceso y seguimos creyendo que con botar la basura en un basurero estamos haciendo algo bueno y que soy diferente del que la bota en la calle. Y entonces, ¿qué va a pasar si no hacemos nada? Como lo dice Ciudad de Valores, una cosa son los positivos, otra cosa son los negativos, pero la mayoría son los indiferentes y nosotros no queremos ser más de esos indiferentes. Queremos hacer más acciones por el planeta. Entonces, si seguimos lo que está en su mano izquierda, ignorar, vamos a retroceder. Nuestro planeta, nuestra casa va a retroceder. En cambio, si avanzamos a través de prácticas sostenibles que podemos hacer desde casa, con una variable importantísima que es la voluntad. Si nosotros tenemos conocimiento, conciencia, actitudes, aptitudes, valores, pero no tenemos voluntad, muy difícil se nos va a hacer movernos de un lugar a otro. Pero con voluntad vamos a poder avanzar y podemos ver cambios cuantificables. En esta diapositiva estamos hablando del ODS 12, producción y consumo responsable, y en esta presentación vamos a presentar resultados de investigaciones en el sector educativo a nivel de instituciones en colegios y a nivel universitario. ¿Qué están haciendo nuestros estudiantes en el colegio? ¿Qué están haciendo nuestros estudiantes en la universidad para responder a estas 3 metas del ODS 12? Vamos a trabajar con la meta 13, que es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, la meta 5, que es reducir considerablemente la generación de desechos, haciendo uso de estas prácticas como la reducción, el reciclado y la reutilización, y la 8,
que es la que va a englobar todos, que es esa educación, esa información y esa conciencia sobre el desarrollo sostenible y sobre los estilos de vida que permiten la armonía con la naturaleza. Vamos a estar hablando de estas 3 metas entonces, meta 3, meta 5 y meta 8. Vamos a estar hablando de investigaciones de éxito que hemos desarrollado con el menor uso de recursos, o sea que esto lo podemos utilizar, lo podemos hacer, lo podemos replicar en nuestros centros educativos. La meta dice que de aquí al 2030 se deben haber reducido a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial. ¿Qué quiere decir esto del desperdicio de alimentos? Quiere decir que hay un problema a nivel latinoamericano sobre el desperdicio y pérdida de alimentos. Son 2 conceptos diferentes. Y el desperdicio de alimentos se refiere a esa disminución de la masa de alimentos específicamente para consumo humano. ¿Qué es lo que disminuye? Disminuye la masa, la cantidad de alimentos y disminuye la calidad del alimento. Este desperdicio puede ocurrir en cualquiera de las etapas, desde la etapa de la producción del alimento, la post-cosecha, el procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución. El caso es que el alimento que llega a mi casa muchas veces se desperdicia porque nosotros no tenemos una educación sobre el desperdicio de alimentos. Frente a esta realidad, nosotros empezamos a generar proyectos de investigación y este es uno de ellos, el cual tuvo por nombre Cultivando Conciencia en Estudiantes de Educación Ambiental para la reducción de desperdicio y pérdida de alimentos. Sabemos que el 44% de los alimentos que se generan en el hogar y se convierten en desperdicio, tenemos las frutas y las verduras que se desechan porque están en mal estado, porque pasaron mucho tiempo en el refrigerador y cogieron algún organismo inocuo que vuelve al alimento no apto para consumo. Resulta entonces que como una primera etapa en esta investigación acción participativa, quisimos que el estudiante fuera el dueño de la investigación y que él nos dijera qué podemos hacer. Entonces tenemos esa lluvia de ideas en donde ustedes pueden observar que la mayoría de palabras que se repiten sobre las estrategias para reducir esa pérdida y desperdicio son la huerta en casa, planificar las compras y hacer composta. Entonces esas 3 variables son importantísimas. Nos dice García que algunas prácticas como la huerta en casa podrían mitigar el problema y en este sentido los beneficios de tener un huerto en casa incluyen lo siguiente. Primero tenemos alimentos frescos y yo voy a estar utilizando únicamente lo que necesito, específicamente en aquellas hierbas como el apio, el perejil, el culantro, el tomate, el chile, el ajo, la cebolla, la zanahoria, la papaya, incluso, que son alimentos que podemos nosotros tener en casa, en nuestra huerta, y que vamos a estar utilizando únicamente lo que ocupo para esa ración de comida. Diferente a comprar todo el racimo de apio y que yo ocupe solo una y luego lo demás vaya a terminar pudriéndose y vaya a terminar generando gases tóxicos como el metano que contribuyen al cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener huertas en casas? Tenemos alimentos frescos y saludables, ahorramos dinero, fomentamos la conexión con la naturaleza, se reduce el estrés, hay un fomento de la sostenibilidad, la educación y la diversión. Esto nos lo dijo el señor García, que es el encargado del centro de compostaje en Tegucigalpa. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Estos son los resultados, como les digo, es investigación-acción. Entonces tuvimos una etapa de implementación. En la etapa del primer cuestionario, la mayoría de los estudiantes expresan que comprar alimentos en exceso y tirar los alimentos no consumidos generan esa pérdida de desperdicio de alimentos. Nos dice que del 25% al 50% de los alimentos se desperdician a nivel mundial. Entonces, frente a esta realidad, implementamos la estrategia de huerta en casa y ustedes pueden ver a la izquierda los primeros pasos de mi huerta, que fueron chile dulce y chile jalapeño, y bueno, ya no son primeros porque ya tenemos cosecha de los resultados de un estudiante que ya tiene en sus maceteras, después de tener solo en semilla, ya empezamos a ver
el fruto y empezamos a, sobre todo lo más importante de estos resultados, es ver las caras de ellos, es conocer, no sé si identificar el conocimiento empírico que un estudiante me haya dicho, yo no los pude sembrar esta semana porque estamos en luna nueva y mi papá me dijo que no sembráramos ahorita, que sembráramos después. Todo ese tipo de conocimiento lo tienen los estudiantes gracias a su familia, o que hayamos tenido lecciones aprendidas como tuve una semana de vacaciones y me tuve que ir para mi casa y hubo una tormenta y no había nadie cuidando sus plantas, se ahogaron, se murieron. Entonces, todo ese tipo de lecciones aprendidas por parte de los estudiantes son los que van enriqueciendo el conocimiento y van enriqueciendo también la experiencia de estos temas que van a hacer cada persona. Pero ahí vemos cómo ya empezamos a ver los resultados y hay cosecha después de ello. Esa era una de las actividades. Luego vamos con la siguiente actividad, que es hagamos composta y reduzcamos el metano. Cuando estamos hablando ahorita, siempre dentro de la investigación de alimentos. Entonces, estos alimentos o esta basura orgánica que se produce en casa, si yo no la separo en la fuente, que es en casa, esa basura se va a ir en la bolsita que tiene mi basurero a un relleno sanitario o a un botadero municipal. Allá en el botadero municipal va a empezar su proceso de descomposición, pero es un proceso desordenado. Y como es un proceso desordenado, va a producir metano. Y ese metano va a generar, se va a generar mayor metano en la atmósfera, y el metano es uno de los gases del efecto invernadero que menos permite que la radiación que entra al planeta salga. Y lo que nosotros queremos es que exista ese equilibrio entre los gases de efecto invernadero y no que estén aumentando de una forma irracional. Por eso, el hagamos composta es una de las actividades que les traemos a proponer el día de hoy para que nosotros la podamos desarrollar desde casa. Yo tengo desde el año 2022 de estarlo haciendo en casa y ya tenemos efectos, ya tenemos el efecto multiplicador, que son otras familias dentro de la misma comunidad, y la misma familia mi familia que antes estaba reacia a hacerlo, hoy se siente más comprometida a hacerlo y empiezan a explicarle a otros familiares, a otras amistades, en qué consiste el proceso. ¿En qué consiste el proceso del compostaje? Hay diferentes tipos de compostaje, pero este proceso lo podemos hacer desde casa y no necesita de una industrialización o de una experiencia de alguien externo. Vamos a siempre a tener lecciones aprendidas, vamos a cometer errores, pero lo importante es empezar y que nosotros nos vayamos haciendo de ese hábito. Para que nosotros podamos hacer compostaje en casa, vamos a necesitar el residuo orgánico de origen vegetal. Lo único que se acepta de origen animal es la cáscara de huevos, y que esté obviamente previamente triturada para poder ubicarla en las diferentes capas de tierra, de arena, y con estos organismos que se va, porque lo más importante dentro de la composta son los organismos que se encargan de descomponer la materia orgánica y que luego con sus heces fecales van produciendo ese abono. Entonces tenemos acá algunos resultados. La producción de alimentos genera emisiones de dióxido de carbono, ya lo habíamos mencionado, que contribuyen al cambio climático, y cuando estos alimentos son desechados requieren recursos adicionales para su gestión. Ya la FAO estima que los gases de efecto de invernadero están incrementándose cada día más y que tienen mucha relación con el incremento de la pérdida de alimentos. Entonces, frente a esta realidad, le preguntamos al estudiante cuáles son los beneficios de tener beneficios ambientales de hacer composta, y sin ninguna intervención previa, la mayoría de los estudiantes indican que el beneficio ambiental de hacer composta radica en que se reduce la cantidad de residuos orgánicos enviados a los vertederos. O sea que el estudiante ya tiene una conciencia inicial que le invita a hacer este tipo de actividades, pero como les decía anteriormente, lo que nos falta es voluntad. Aquí entonces tenemos a un estudiante que se encargó de coleccionar esos residuos orgánicos de frutas y que luego vamos a tener que hacer varias capas de tierra, hacer el proceso de aireación
incorporación de organismos biodescomponedores, y luego tenemos el resultado que ustedes están viendo abajo, que ya después de 6 meses tenemos esa composta que está completamente apta para que ustedes y yo la podamos utilizar como abono en las plantas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solo con la composta estamos reduciendo el metano que se genera, entonces estamos ayudando a mitigar el cambio climático, y 2, estamos generando abono orgánico para nuestras plantas. Siempre bajo el lema, es mi desecho, es mi responsabilidad. Ustedes están viendo en pantalla la recolección de residuos, tanto orgánicos, de residuos generalmente de cocina, el gazpacho del café, la concha de las verduras de zanahoria, podemos ver la de aguacate, apio, la concha de plátanos. Y luego es muy importante que si vamos a empezar con este hábito, tengamos cuidado con algunas, les digo yo, lecciones aprendidas. Este es un recipiente de reutilización, es un recipiente que nosotros, si le damos vuelta, en Honduras lo utilizamos para portar postres, portar panes. Entonces, una vez que el pan ya no lo comimos, pues entonces la mayoría de las personas bota este plástico. Entonces, lo que hacemos nosotros es reutilizar este plástico, ya no es basura, es para mí, mi compostero, y aquí tengo este compostaje. Es importante que lo identificamos con día, mes y año para que tengamos un orden de cuánto tiempo tiene esa composta y si lo puedo usar o no para mis otras plantas. También es importante, no sé si se logra observar en la imagen, que nuestros composteros tengan una tapadera. Recordemos que los organismos vivos para vivir necesitan alimento. Entonces, así como yo tengo en mi compostera las lombrices californianas, que son las que se van a encargar de alimentarse, descomponer, hacer el proceso de aireación en la tierra, también voy a tener hormigas, voy a tener cucarachas, voy a tener moscas, mosquitos, y esos organismos no son muy deseables. Entonces, lo que hacemos es tapar, porque yo no quiero hormigas, yo no quiero moscas y no quiero que las moscas encuentren una casa donde ir a poner sus huevos. Yo lo que necesito es una compostera, no un criadero de moscas. Eso tiene que quedar bien claro porque son lecciones aprendidas. Cuando yo iniciaba en el proceso de compostaje casero, una vez coloqué huevo, pero huevo hecho, entonces vinieron hormigas y las hormigas se comieron el desecho de esa comida y también se comieron a las lombrices. Entonces eso fue una lección aprendida, algo que no tenemos que hacer. Ahí solamente vamos a colocar el desperdicio orgánico. Este es uno de los resultados más grandes dentro de esta investigación, que fue la visita al centro de compostaje en el municipio del Distrito Central en Tegucigalpa, Honduras. Este centro de compostaje lo que hace es recolectar todo el desperdicio de hojarasca y ramas que salen como resultado de lo que nosotros decimos aquí, chapear, o sea, quitar la cobertura vegetal extrema que existen en las zonas de las medianas o en las zonas de los terrenos baldíos, y toda esa que es una materia orgánica viva y rica en nutrientes, antes era llevada al botadero municipal. Ahora no, ahora esto se trae al centro de compostaje, y en el centro de compostaje que ustedes están viendo en pantalla, en esta área donde estamos acá en grupo, atrás tenemos lo que es toda esa materia verde, y esa materia verde lastimosamente no solo viene materia viva, materia orgánica, también ahí vienen restos de plástico. Entonces las personas se encargan de eliminar ese plástico y dejar ahí solo ese residuo orgánico, que es lo que necesitamos para la composta. Entonces van a haber diferentes pilas, les podríamos decir, donde existen las diferentes etapas de ese proceso de compostaje, y como ustedes pueden ver, a su mano derecha, ven a varias personas que están lo que se conoce como volteo, donde están aplicando los microorganismos de montaña, que son esas siglas que ustedes ven ahí como MM, y están garantizando que esa masa, que esa muestra tenga humedad para que se acelere la descomposición de la maleza,
y que tenga mayor aireación y que tenga mayor proliferación de estos organismos que los vemos acá en pantalla, los tenemos en este, bueno, los tienen, ¿verdad? Las personas en este botellón para que se estén multiplicando, luego los colocan en unas bombas que se usan para fumigar y entonces ellos están colocando eso en cada una de las camas donde están estos materiales. Para que, bueno, como es todo un proceso en el que se inicia desde el proceso de la fuente, o sea, que se trae ese recurso al centro de compostaje, y aquí empieza toda una larga etapa hasta terminar en embolsar. Después de 90 días, embolsar esa composta y esa se lleva a los viveros municipales. También ese abono orgánico o natural se lleva a esos centros donde tenemos huertas también, que son los asilos, se tienen las huertas generan productos y esos productos de zanahorias, tomate, chile, son donados a asilos y albergues. Entonces es todo un proceso que requiere o que impacta no solo de una forma natural, sino también de una forma social. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o los beneficios según el encargado de este centro de compostaje, de tener un centro de compostaje en el municipio? Bueno, primero, pues que se logra tener aseada la capital, tanto las rotondas, las medianas, y todo ese material no es llevado, nuevamente, no es llevado al botadero. Entonces, si no es llevado al botadero, no se convierte en metano, sino que lo vamos a convertir en energía que después lo van a requerir las plantas. Dice el encargado que nos sirve para producir nuestro propio abono orgánico, que son para los viveros. Se cuenta con 6 en la capital y hay un huerto. Se está ayudando a la alcaldía a que baje algunos costos, porque antes se tenía que comprar el abono para los jardines municipales y ahora ya se está produciendo. Estamos mejorando y viendo una capital verde y limpia. Hay oportunidades de empleo, siembra de plantas para reforestar, etcétera. Entonces vemos que estamos dando algunos pasos importantes en el tema de la meta 12.3, que es reducir el desperdicio de alimentos. Vamos con la meta 12.5, de aquí al 2030 se pretende reducir considerablemente la generación de desechos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante las actividades de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. Bueno, resulta que nosotros estamos inmersos, estamos dando pasitos, pero todavía estamos inmersos, y por eso yo les hacía la pregunta si somos iguales o diferentes del que bota la basura en la calle, porque estamos bajo un sistema de economía lineal. ¿Qué hace el sistema de economía lineal? Este es un modelo económico seguido desde la revolución industrial, y este tiene como un principio base el desecho de los productos tras su utilización. En un día normal, yo estoy consumiendo un refresco y estoy consumiendo un churro. Resulta que eso que ustedes están viendo en pantalla con mis 3 amigas y yo no va a durar ni 5 minutos y se va a convertir en esto que ustedes ven en pantalla. Se va a convertir en un alimento que ya fue consumido, el churro, una bolsa y una botella. Nuevamente, si es mi residuo, es mi responsabilidad, yo tendría que saber qué hacer con ello. Pero por lo general, ¿qué hacemos con ese residuo? Generalmente lo que hacemos es depositarlo en una bolsa de basura y que esa basura vaya a un botadero municipal. Repito, en Tegucigalpa debió haber cerrado hace 14 años. La gran pregunta entonces es, ¿en qué momento el planeta en el que vivimos dirá, basta, basta, Vivian, yo ya no puedo más con tu consumo porque estás necesitando X cantidad de planetas para vivir? Y entonces, esta es la realidad que tenemos en un día cualquiera caminando por las calles de una residencial en Honduras. Eso es un día cualquiera. Tenemos zapatos que ya no tienen una utilidad, entonces los van a botar a un solar baldío. Tenemos diferentes residuos plásticos, residuos de papel, biodegradables, que están en las aceras. Tenemos nuestros ecosistemas y orillas de ríos llenas de plástico. Tenemos la orilla de las alcantarillas llenas de plástico, y creo que una de las que más me duele es esta imagen inferior derecha, ver a una persona, por cierto, ella es de la tercera edad,
como segregadora, que está abriendo las bolsas de basura porque está buscando algo que le sirva. Entonces, la invitación aquí es que desde casa empecemos a separar los residuos, no según la normativa internacional, según la normativa de su comunidad. ¿Y cuál es esa normativa? Usted tiene que ser observador y pensar en qué es lo que a las personas les sirve y qué no. Es decir, si yo en mi casa genero basura como botellas de plástico, ¿eso le va a servir a un segregador? Sí. Entonces la voy a colocar en una bolsa de un color diferente a la basura que no le va a servir a nadie. ¿Cuál es la basura que no le va a servir a nadie? Vamos a ver, voy a dejar de compartir para ver si ustedes están atentos. ¿Cuál es la basura que no le sirve a nadie? Que la gente le va a decir, no, yo eso no. A usted no se lo daría a nadie. ¿Qué basura no le daríamos a nadie? Botellas plásticas sí las podemos donar. Ropa en mal estado sí la podemos donar. Los residuos orgánicos de la cocina los podemos hacer composta. Vamos a ver, sean creativos. Escríbanme ahí en el chat qué es lo que no, es que usted no lo puede donar porque nadie se lo va a recibir. El papel, ¿qué tipo de papel nadie le recibiría? Y vuelvo a compartir porque es que esta imagen es la que a mí me impacta mucho. Ver a esta persona, estoy compartiendo nuevamente, imagen derecha inferior, me impacta mucho que esa persona que está ahí esté abriendo bolsas y se vaya a encontrar con esos fecales de mis mascotas, o se vaya a encontrar con toallas sanitarias, o se vaya a encontrar con jeringas, o se vaya a encontrar con papel de baño que haya sido utilizado en nuestras necesidades básicas. Entonces, la invitación en este tema es separar los desechos como aquellos que sí sirven y como los que definitivamente yo no quiero que tienen. Ustedes se lo voy a pasar a la casa y nos invita a saber cuál es nuestra huella ecológica, o sea, cuál es mi impacto en el planeta Tierra. Bueno, pues vamos dando a pasos pequeños, pero vamos dando y vamos avanzando, que eso es lo importante. Entonces, frente a esta problemática surge lo que es la economía circular. Y la economía circular es diferente a la lineal. Recordemos, la lineal nos dice, obtuve un servicio de un bien, se generó un residuo, se generó un desecho y yo no me hago cargo de ese desecho. Ese desecho va a contaminar los ecosistemas. Esa es la economía lineal. La economía circular usa los residuos como insumos. ¿Qué residuos? Esas botellas plásticas. Si ustedes se fijan, inferior, nuevamente derecha, la señora tiene una botella plástica porque a ella, como segregadora, le pagan por recolectar botellas plásticas. Si yo ya tengo ese conocimiento, ¿qué tengo que hacer en casa? Dejar una bolsa únicamente para botellas, para que las personas no se contaminen. Entonces, esa materia prima que ya no va a ser extraída de recursos naturales es procesada a través de los residuos. Entonces eso se produce nuevo material de menor calidad. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Las botellas no vuelven a ser botellas, vuelven a ser otro tipo de material que es menor calidad. No sé si es la palabra correcta. El caso es que tiene un menor de resistencia al plástico inicial. Se produce un nuevo elemento, un nuevo recurso que entra al mercado y se consume, y eso que se consume genera residuos que se van a gestionar a través de las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. Pero eso va a depender de nuestros actos. Por ejemplo, reducir. Reducir quiere decir reducir el problema, disminuir más el impacto en el medio ambiente. Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único. Nuevamente, reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único, reducir pérdidas energéticas o de recursos. Dejo de compartir otra vez porque quiero venirme a donde están ustedes y preguntarles cuáles son esas cosas que nosotros podemos reducir, que nosotros decimos que realmente sí se puede, que podemos reducir. Voy a empezar yo y esperaría que después ustedes me escriban en el chat. Voy a empezar yo.
Voy a hacer trampita. Un ejemplo de algo que podamos reducir. Reducir el consumo. Yo voy a la farmacia y en la farmacia voy por una pastilla chiquita y por esa pastilla a mí me van a dar una bolsa. ¿Yo ocupo esa bolsa? Pregunta seria. ¿Ocupamos la bolsa cuando vamos a la farmacia? No la ocupamos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? O a veces las mujeres vamos a la tienda a comprar un lipstick, a comprar un par de aritos, un anillo. Pregunta seria. ¿Usted ocupa una bolsa para un labial que usted acaba de comprar? ¿Para un par de aritos que usted acaba de comprar ocupa una bolsa? No. Entonces, un ejemplo de reducir sería decir en la farmacia, decir en la tienda, no, gracias, pero no ocupo esa bolsa. Ese es un ejemplo de reducir. ¿Qué otros ejemplos darían ustedes? Ahí ustedes pueden activarse participando. Reducir es la R más grandota y a la que más debemos de apostar, porque es que es la que eliminaría completamente el problema. Pero si no podemos reducir, vamos a reutilizar, pero para reutilizar necesitamos tiempo, porque nos dice que se basa en reutilizar un objeto y darle una segunda vida útil. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya lo vamos a ver más adelante. Voy a seguir para que después miremos los ejemplos. Reciclar es la última R. Aquí algunos especialistas varían en sus opiniones en decir si realmente estamos haciendo algo bueno por el planeta o no, porque para reciclar se necesita agua, se necesita energía. Ustedes y yo no reciclamos. Separar basura no es reciclar. Para reciclar se necesita separar basura, pero no es sinónimo de ello. Porque reciclaje lo que hace es obtener una nueva materia prima o un producto mediante un proceso industrial. O sea, que de las botellas pasan a un proceso industrial donde se necesita energía, calor, y se necesita agua para producir un nuevo material. Siempre bajo el lema, es mi desecho, mi responsabilidad, en la meta 12.5, que lo que buscamos es reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, vamos a reducir el consumo. Si no podemos reducir, consumimos, pero generamos desechos. Aquellos desechos que ustedes y yo les podamos dar una segunda vida útil, se la damos. Como ustedes ven en pantalla, en la izquierda vemos la cantidad de residuos que se generaron en una semana en pandemia y ustedes pueden ver algunos residuos y luego en la imagen de la derecha ven que algunos de esos residuos se convirtieron en maceteras. Entonces podemos ver, por ejemplo, este pichel azul que antes bueno, se usa en pueblo adentro, en lugares donde no hay luz y se cocina con fogón, se utiliza para hacer café. Entonces, ya no le era útil a mi abuela y lo había descartado. Entonces, yo me lo traje a la casa y lo tengo por dos razones. Una, está guardando la historia. 50 años, ese tipo de picheles no va a existir. Está guardando historia y además estoy reutilizando un espacio, como los otros elementos que ustedes están viendo también en pantalla. Ahora, es mi residuo, es mi responsabilidad, reduzcamos el consumo de plástico. Como ciudadanos responsables con el ambiente y sus elementos, nos comprometemos a reducir el consumo de plástico de un solo uso. Nos comprometemos a reducirlo. Y aquel plástico que no podamos evitar consumir, en la botella de amor lo vamos a sumergir, porque en un planeta limpio queremos vivir. Si ustedes observan, podemos cambiar hábitos y empezar a generar o empezar a usar hábitos mucho más sostenibles. Aquí hay algunas bolsas de plástico que si yo no las boto en esa botellita, ¿dónde estarían esas botellas de plástico? En el botadero municipal que en Honduras debió de haberse cerrado, de Tegucigalpa, que debió haberse cerrado hace 14 años. Entonces yo me estoy haciendo responsable de mi basura orgánica y me estoy haciendo responsable también de mi plástico. Ya vamos terminando. Meta 12.8, de aquí al 2030 hay que asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Aquí hay que garantizar que esa información y ese conocimiento llegue a las personas. Fíjense que no nos está diciendo que sea a través de la educación formal, o sea, que no sea en un aula. Nos está diciendo que puede ser que esa información y ese contenido tiene que llegar a las personas. Así que yo creería, aquí ya vemos
19 personas. Y esas 19 personas tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, tenemos amistades, somos líderes de grupos de la iglesia, líderes de, bueno, son profesores. Tenemos que empezar a llevar esta información a otros lugares, a otras personas, para que se vuelva ese efecto multiplicador y usted diga, estoy contribuyendo con la meta 12.8. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos a través de la educación formal, no formal e informal, empoderar a las personas para que cambien su manera de pensar y su manera de trabajar hacia un futuro sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Es satisfacer mis necesidades de calidad, es que yo siga tomando agua, es que yo me siga levantando todos los días y siga viniendo al trabajo y haberme bañado antes, haberme lavado los dientes con agua potable, con agua accesible, que yo ande por la calle sin un tanque de oxígeno. Otra pregunta seria. ¿Cuántas de las 19 personas que están aquí, levanten su mano, vamos a ver qué tal que alguno sí haya tenido que, ¿cuántas de las personas que estamos aquí tuvimos que pagar hoy para respirar oxígeno? ¿Cuántas? ¿Cuántos fueron a depositarle al banco porque hay alguien que les está suministrando oxígeno? Ven, entonces todavía nosotros estamos dentro de un grupo privilegiado que seguimos haciendo uso de los recursos y que están en el ambiente. ¿Y qué quiero yo para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos? Que esos recursos continúen, pero que no solo continúen en cantidad, sino en calidad. O sea, necesitamos ese desarrollo sostenible. Y esa sostenibilidad ambiental pretende que las actividades humanas e industriales tengan como uno de sus principales objetivos la conservación del medio ambiente de forma indefinida. Ustedes ven en pantalla una cámara. Esa cámara está sostenida por un trípode. Trípode, que tiene 3 patitas. ¿Qué creen ustedes? Aquí va otra pregunta seria. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una de estas patitas se corta? Si tiene las 3 patitas es porque las 3 las necesita, porque le está dando ¿qué cosa a la cámara? Le está dando estabilidad, le está dando soporte, pero ¿qué pasaría con la cámara si una de esas patitas se corta a la mitad? ¿Qué pasaría con la cámara? La cámara se cae. Y si la cámara se cae, ¿qué le va a pasar a la cámara? ¿Deja de servir? O en el mejor de los casos sigue sirviendo, pero ya está dañada, ya está alterada. Ya hay alguna función que esa cámara no va a seguir cumpliendo. O ya no va a tener el largo de su vida que tenía inicialmente. Bueno, pues a esa cámara le vamos a poner el nombre de sostenibilidad. Y la sostenibilidad que me interesa a mí es la sostenibilidad de mi casa, que es el planeta Tierra. Una de las patitas es el eje ecológico, otra de las patitas es el eje social y otra de las patitas es el eje económico. Inmerso en ellos tenemos alianzas y paz. ¿Qué sucede entonces si una de esas patitas no tiene igual longitud, si una de ellas se corta, si una de ellas se daña? Eso es el equilibrio que nosotros deberíamos de buscar en nuestros ecosistemas. No solo el equilibrio ecológico, no solo el equilibrio social y no solo el equilibrio económico, sino todo ese equilibrio. Para terminar, seguimos con el ODS 12, Meta 8, que ya estamos hablando de información, contenido, educación, y vemos en pantalla a un grupo de jóvenes de colegio que se están integrando en una actividad que se conoce como caracterización de residuos sólidos. Si nosotros vamos a hacer lo que está en la imagen de la mano derecha, no podemos ir a colocar contenedores para separar basura sin saber qué tipo de basura se genera en el instituto. Entonces, las actividades, aparte de ser buenas, tienen que ser coherentes y tienen que nacer de un diagnóstico previo. Para ello hicimos entonces la caracterización de esos residuos y también nos interesó conocer la opinión y el desarrollo y que los estudiantes se involucraran. Bueno, pues para terminar tenemos este mensaje. Si la trayectoria humana encierra algún peligro, no es tanto en la supervivencia de nuestra propia especie como en dar cumplimiento a la ironía última de la evolución orgánica, que en el momento de alcanzar la comprensión de sí misma a través de la mente humana, la vida
haya condenado sus más bellas creaciones. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todavía estamos a tiempo de abrir nuestros ojos, de ser agradecidos y entender qué es lo que tenemos, pero el tiempo es hoy, para que empecemos nosotros a ver qué podemos hacer por nuestra casa común. Bueno, pues esto ha sido todo. Estoy abierta y ansiosa por sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y participación. Bueno, profesora Viviana, muchas gracias. Excelente participación. Una mirada del ODS desde el punto de vista de la experiencia, de la experticia y cómo se puede involucrar no solo en la vida ciudadana, sino en la vida escolar, que es la que representan cada uno de los chicos o chicas que nos acompañan, cada una de las metas de los ODS. Principalmente esas 3 metas a las que hizo mucho hincapié, porque pues son parte de la vida cotidiana, del quehacer de todos nosotros. Que si uno hace una mirada a lo interno de cada uno de nosotros, pudiéramos decir que en cualquiera de nuestras actividades, esos 3 metas tienen una vinculación con lo que estamos haciendo a diario. Entonces, bueno, chicos, llegó la hora de la verdad, la hora de preguntar, la hora de compartir. Ya ella nos dio su panorama, nos permitió sentir lo que nos está enseñando, nos tocó razonar durante toda la conferencia y ahora nos toca actuar preguntando o sacándonos de dudas sobre lo que puede o cómo se puede evaluar este ODS 12. Como de costumbre, levante su mano, se abre su micrófono y inmediatamente pues ejecuten su pregunta. Vamos a ver quién es el primer o la primera valiente que alza la mano para hacer alguna pregunta a nuestra invitada de hoy. Como que entendieron todo, pero, ajá, levantó 200, adelante. Ajá, ya empezaron las manos a levantarse. Adelante, estudiante 200. Recuerden prender el micrófono para poder hablar. Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, felicitaciones a la exponente por su valiosa información sobre la ODS 12, muy importante todo lo que dijo, muy interesante pues para el aprendizaje. Bueno, le tengo una pregunta. ¿Cómo pueden las empresas contribuir a cambiar el modelo actual de producción y consumo para fortalecer al ODS 12? Hola, muy buena pregunta porque al final hay un consumo personal que genera un impacto, pero el mayor impacto lo generan las empresas. Creería que lo primero que ellos deben saber o lo que deben conocer son los convenios, son los lineamientos, las leyes, los convenios, acuerdos que se han establecido a nivel nacional, que se han establecido a nivel local y a nivel internacional, porque a veces el desconocimiento de esas leyes es lo que no nos permite como avanzar en estos procesos. Entonces, las empresas, en primer lugar, tienen que conocer sobre estos convenios, estas leyes o acuerdos, porque esto les va a ayudar a saber qué es lo que se tiene que hacer con la generación del desecho en la fuente y con la generación del desecho después. Recordemos que las empresas van a estar produciendo y ese producto que ellos tengan se va a generar impacto primero en la generación de ese, o sea, ¿quién se vio impactado? ¿Qué recurso? ¿Qué organismos vivos? ¿De dónde viene esa crema? ¿De dónde viene ese bloqueador? ¿De dónde viene esa bolsa? ¿Cómo se produjo? Y otra, una vez que ya no está y que se convierte en residuo,
¿Cuánto tiempo tarda ese residuo en descomponerse? ¿Y quién se ve afectado? Es decir, vuelvo y repito, tenemos la bolsa de la farmacia. ¿Qué recurso se vio afectado para que lograra producirse esa bolsita? Que a mí no me sirve de nada y se convierte en basura y llega a un océano. ¿Quién se ve afectado? Una tortuga que se confundió, quería comerse otro organismo, se confundió, creía que era una bolsa y empezamos a ver esos videos terribles que empezamos a ver. Entonces, ¿qué tendrían que hacer las empresas? Conocer los acuerdos, leyes, convenios, reglamentos nacionales, locales e internacionales y entender esto de la sostenibilidad. Excelente, excelente. Adelante, Alba Campos. Muchas gracias por su respuesta. Buenas noches. Gracias. Adelante, Alba. Alba Campos, a la 1, ahí viene. Buenas noches. Bienvenida, profesora Vivian. Yo la pregunta que le voy a hacer es referente a la primera interrogante que usted nos hizo, ¿verdad? Las dos maneras que nos está afectando la basura. Entonces, ¿cómo podemos darle solución a ese problema de la basura que nos está afectando hoy en día? Si usted dice que si la podemos sacar a la calle, que si nos afecta o no nos afecta, o si la podemos llevar al lugar correspondiente. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos dar solución a eso? Excelente pregunta, porque Alba me está preguntando por ella misma, ¿verdad? Me encanta porque es un sentido de responsabilidad. Lo que yo les he mostrado a ustedes el día de hoy son actividades que nosotros desarrollamos, pero que para desarrollarlas necesitamos voluntad. Muchos de los que, bueno, como son estudiantes, pues tienen que hacerla, ¿verdad? Y el estudiante muchas veces me dice, no tengo tiempo para seguirla haciendo. Algún día le digo yo, el planeta te va a decir, no tengo tiempo para regenerarme y va a venir el impacto. Nadie se está vengando, la Tierra no se está vengando, simplemente está respondiendo a mis acciones. ¿Qué podemos hacer entonces? Les decía en pantalla, y acá les traigo un ejemplo, este es mi plástico. De mi basura orgánica yo me hago responsable al hacer composta. Esto que está aquí es mi plástico, esto no va a ir a ningún lado, se queda conmigo. Entonces yo aquí puedo meter bolsas de churro, bolsas de agua, en algún momento tuvieron agua, puedo tener más bolsas de churro, bolsas de galletas, de bombones, diferentes tipos de plástico. Este plástico que lleva 3 meses en esta botella no está en el relleno, es el consumo de Vivian. Esta botella puede servir como una vez que ya está completamente llena, y nosotros para saber que ya está, tenemos que hacer eso. No sé si ustedes escuchan, entonces eso quiere decir que tiene aire, o sea, quiere decir que todavía se le puede meter más residuo. Aquí solo voy a meter cosas inorgánicas, nada orgánico, nada que tenga leche, nada que tenga residuos de pollo, o sea, aquí solo cosas inorgánicas. Las orgánicas hacemos composta. Entonces, mi respuesta es desde mi realidad y yo comprendo la realidad de los demás, porque por ejemplo me dirían ustedes, y me lo han dicho los estudiantes, Lick, pero ¿y qué hago después con la botella? Les digo, aquí yo tengo 3 meses y consumo bastante cosas de plástico, de las que yo le digo, no puedo dejar de consumirlas, entonces para eso tengo esta solución. ¿Qué hago después con ellas? Como ya tengo varias porque llevo 4 años haciendo esto, yo tengo un solar atrás de la casa y tenemos árboles. Y por lo general nosotros alrededor de la raíz del árbol, de la base del árbol, colocamos piedras, ¿verdad? Entonces ahora ya no colocamos piedras, sino que enterramos toda esta botella. Todo esto queda enterrado y solo queda esto por fuera y luego lo pintamos de blanco. Entonces queda como una cerca a la orilla del árbol y esa cerca pues es rellenada por las cosas que yo hago. No sé si a ustedes les pueden servir, porque vuelvo y repito, estoy hablando desde mi realidad y yo lo puedo hacer, pero si ustedes no lo pueden hacer, no sé, busquemos alguna
forma. En México ya hay una empresa que se encarga de recibir las botellitas de amor. En Colombia también. Colombia es uno de los países pioneros en ello. México está haciendo cosas maravillosas, innovando muchísimo de desperdicio orgánico e inorgánico. Entonces yo les digo, pero de forma personal, estas son algunas de las actividades, Alba. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Ok, muchas gracias, profesora Vivian. Feliz noche. Adelante, 199. Ella dice que no hay una solución. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, adelante, Luis, adelante. Ok, 199, Escuela 35, Venezuela, Luis Fernando Figueroa, Valores Perseverancia. Probablemente, no sé, licenciado, doctora Vivian, estoy identificado totalmente con todo su discurso y me parece muy importante lo que dice, todo. De hecho, esta reunión se convocó para armar el aparato de integridad electoral para definir cuáles van a ser la maqueta para las elecciones. Se te oye, yo no sé, pero yo lo oigo entrecortado. No sé si ustedes también lo oyen entrecortado. Déjame mover. Ajá, ahora se oye mejor. Ahora sí se oye mejor, ahora sí. No te muevas de ahí. Quédate ahí, no te muevas de ahí. Recapitulo. Entonces, estoy plenamente identificado con todo lo que tú has dicho y me siento muy alegre de que haya personas como tú, Vivian. Gracias por el conocimiento. Yo he trabajado con la parte de la infancia en las escuelas y he hecho huertas y los resultados han sido muy satisfactorios. Y cuando el niño aprende cómo se crece la mata, cómo sale el fruto, lo ve a diario, él internaliza lo que es la producción. Y todo lo que tú has dicho es bastante interesante. He trabajado también con responsabilidad social empresarial y tengo un concepto que lo interpreto como responsabilidad social individual. Bueno, creo que todos tenemos que tener algo de responsabilidad para poder sumar todos los diferenciales y hacer un todo. Con relación al consumo y producción responsable, el ODS 12, pues hay muchas cosas que hay que complementar, como por ejemplo la energía no solamente es la electricidad o el sol, la energía es la botella de plástico que tú estás hablando de un refresco que los ambientalistas llamamos agua negra. Pero más allá del desperdicio, hay que ir a modificar el estilo y el modo de vida de las personas. Por ejemplo, yo soy de un sitio rural, bueno, no rural, sino de la provincia. Tenemos mucho contacto con el campo. Y en el campo la gente tiene matas de mandarina, de lechosa y de todo eso y compra Pepsi-Cola y compra Glue y compra refresco. Entonces el modo y el estilo de vida es el que está impactando. Porque si nosotros tuviéramos los hábitos naturales, impactábamos menos. La pregunta mía es muy complicada, porque yo observo que todos los países, todos los estados firman todos los convenios, firman todos los contratos y están en todos los protocolos y se ufanan de estar en una sintonía de desarrollo sostenible, pero no, eso es falso. Eso es falso porque cuando tú ves que la gente produce, o sea, la empresa privada hace productos que son dañinos, productos tan dañinos como por ejemplo en Valencia, en el estado Carabobo, a veces la gente más necesitada, la gente más vulnerable, pinta la casa y tiene que salirse de la casa porque el olor es tóxico. Tiene que esperar que se seque eso bien. Entonces, claro, pero ¿qué producto compra una persona que no tiene poder adquisitivo? Entonces, hay una interrelación entre poder adquisitivo, cultura y yo creo que lo más importante que hay es el Estado. Porque el Estado permite que todos esos productos, es más, de hecho, cuando nosotros estamos comprando muchos artículos importados, estamos resolviendo el problema a ellos, porque hay cosas que no se venden en todas partes y se venden en Venezuela.
¿Por qué? Porque la gente de los países más desarrollados tiene más control. Entonces, la energía es todo lo que se utiliza para fabricar un producto. Y el consumo exacerbado del ser humano nos va a llevar a donde nosotros estamos hablando. Nos va a llevar a Tanatia. Pero la pregunta es cómo se articulan todas esas cosas, pero no en el papel, no en los convenios, no en los acuerdos, sino en la realidad. Porque en mi país, todo lo que hacemos los ambientalistas, todo sumado todas las acciones, se vuelve en nada cuando tenemos un arco minero del Orinoco, cuando queremos reventar el páramo de la Culata para producir coltan. Entonces, yo lo que veo es que los gobiernos tienen que tomar la conciencia y hay que lograr, digamos, internalizar en ellos la necesidad de tener un desarrollo moderado, pero sostenible. Muchas gracias y gracias por el aporte. Creo que la respuesta está en el inicio de su conversación, y es apostar más a la educación en la primera infancia. Porque recordemos que los tomadores de decisiones, o sea, los que nos andan representando como nación en el marco de Sendai, en la Agenda 2030, son esos niños, son esas personas que hoy en nuestros países, escogidos por nosotros, o tal vez no, pero el caso es que lo son, pero una vez esas personas estuvieron en un aula de clase. ¿Qué estuvieron haciendo en esa aula de clase? O sea, yo soy docente. Yo estuve ya en kinder, estuve en el universitario, y yo me pregunto, ¿cuál fue mi huella en ese estudiante? ¿Y por qué quiero dejarle mía, sino una huella para la vida de ellos? Porque ellos en algún momento van a ir a representarme en el Congreso Nacional, va a ser el próximo presidente, el próximo alcalde, el próximo líder del patronato, o simplemente va a ser una persona que vende agua en la calle. Esa persona tiene que estar educada también. El taxista tiene que estar educado. Tenemos que empezar a ver las soluciones desde lo local, pero empezar a educar de una forma coherente y sobre todo de una forma regional. No está mal que hablemos de la realidad de los Estados Unidos o de la realidad de Rusia o de la realidad de Brasil. No está mal porque tenemos que conocer las realidades mundiales, pero enfoquémonos más en la realidad nacional. Y en esa realidad que nos decía el compañero, y me trajo una palabra a la mente, y son las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros nos hemos alejado muchísimo de la naturaleza. Mi abuela nunca utilizó desodorante, no lo utiliza a sus 86 años. ¿Y cómo es que ella con 86 años no ocupó desodorante, pero Vivian sí lo necesita? Y Vivian necesita diferentes tipos de crema. ¿Y cómo es posible que ella no? Y ella me diga, no, mira, yo hablo con el limoncito. No utilizó loción, lo que utilizaba era una florcita y esa florcita la metía en su cajón. Soluciones basadas en la naturaleza. Lo que pasa es que nos hemos alejado de la fuente. Entonces, sí comprendo, siento que necesitamos vivir las 3 etapas, que es la planificación, y en la planificación tenemos que sentarnos con alguien de saco y corbata, planificar, hacer el plan. Lo más importante es la ejecución, pero a veces también en nuestras comunidades esa ejecución haya tenido éxito o no, los datos se manipulan, algunos no llegan a ser comunicados, y es ahí donde también importa la comunicación de esos resultados. La base del éxito de estas actividades, de estos marcos y de estos convenios es trabajar en lo local para que nosotros empecemos a sumar acciones que se puedan ver en lo mundial. Pero para ello nosotros tenemos que comunicar. A veces nosotros hacemos actividades en el aula y estoy segura que si nosotros abrimos micrófono y yo les pregunto, ¿qué han hecho ustedes en el aula con sus niños, con sus adolescentes, con sus hijos? ¿Qué han hecho? Empezamos a generar historias. Pregunta, ¿esas historias ya están publicadas en algún lugar? ¿Ya están escritas en algún libro? Entonces, ese es el compromiso que nosotros nos tenemos que llevar, sistematizar las experiencias, hayan tenido éxito o no. Yo siempre voy a contar que cuando hice mi primer composta, las hormigas me comieron las lombrices. ¿Por qué? Porque yo les puse un alimento que no era el coherente y me creía experta. Pero entonces eso es parte de la historia, empezar a escribir, sistematizar qué sí, qué no y qué puedo hacer después para mejorar ese proceso. La respuesta sería trabajar en lo local,
para llegar a tener resultados a nivel mundial, pero que esos resultados tienen que ser comunicados y volver a conectarnos con la naturaleza. Hay muchas estrategias para volver a conectarnos. Nosotros estamos muy distraídos, sobre todo los adultos. Los niños no, los niños sí están observando. Los niños están observando formas, texturas, colores, sabores, pero ustedes y yo estamos distraídos. Entonces, ustedes y yo vamos a seguir, como decía el compañero, y es muy cierto, a mí me tocó muchísimo, me dio duro, cuando dice, preferimos tomar la Coca-Cola, la Mirinda, la Sprite, a pesar de que tengo atrás el palo de mangos. O que prefiero el churro de la pulpería, que me cuesta 50 de dólar, a consumir zanahoria, o a consumir manzana, o a consumir papaya, que la tengo también, que yo misma las estoy produciendo. Entonces tenemos que volver a conectar con la fuente. Excelente, excelente, Vivian. Tracy Labrador, adelante. Buenas noches a todos. Disculpen que no encienda la cámara, pero mi internet está un poco inestable. Bueno, darle las gracias a la profesora Vivian por su ponencia. Muy acertado, pues, todos sus comentarios relacionados al ODS 12. Mi pregunta, o bueno, mi inquietud es la siguiente. En esta semana que bueno, estuve investigando un poco sobre el ODS 12, pude observar que en algunos países de Europa se implementan medidas sobre el consumo y la producción responsable muy distintas a lo que yo puedo observar que se implementan en Latinoamérica. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos hace falta, sí, para lograr que finalmente todos los países de América Latina puedan estar a la par, con los europeos con relación al reciclaje, a la producción y al consumo sostenible y responsable? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Creería que nos falta, es mi respuesta personal, escoger bien a las personas que me van a representar. Yo tengo derecho a voto y yo voy a votar por una persona que yo considero que me va a representar. El detalle, y bueno, y creería también que a veces, porque aquí en Honduras me van a decir, por ejemplo, pucha, pero es que no hay candidatos buenos que me representen en el Congreso, porque los que me están representando ahorita son, ¿cómo se llaman esas personas? Los youtubers, ¿no? Y no tengo nada en contra de los youtubers, pero son personas que no están aportando a algo. Entonces tenemos que empezar a conocer a esas personas que me van a representar, porque esas personas deben de representarme en esas 5 áreas, en esos 5 ejes del desarrollo sostenible, que es la sostenibilidad, el sistema ecológico, el sistema social, el sistema de alianzas y el sistema de paz y el sistema económico. Ninguno de estos sistemas está peleado. Los que estamos peleando por estos sistemas somos nosotros, los humanos. Pero lastimosamente, lo voy a decir, Honduras estamos en una crisis terrible y a nivel ambiental, se nos está ahorita justo ayer, antier, se firmó algo y quien lo firmó, ¿quién me representa? El que representa el sistema ambiente, el que representa el sistema social, el que me representa como presidente. Ellos son los que firman. Tienen conocimiento del impacto me puedo poner el ejemplo de Honduras, de que se construya una cárcel en una isla totalmente virgen. No tienen conocimiento. Y pueden ir biólogos, pueden ir ambientalistas a hacerles del conocimiento, a mostrarles cuáles son las especies endémicas que se van a perder si se construye una cárcel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, invertir más en educación, invertir en que esta información que nosotros tenemos llegue de forma transversal a todos los niveles. Y les voy a decir algo, no necesitamos, sería lo ideal, que lo tuviéramos en la currícula nacional, pero si no lo tenemos, de alguna forma, algo que nosotros hagamos desde en el área en el que estamos, matemáticas sociales, naturales, no sé, nosotros vayamos inculcando estas prácticas, porque una persona que tiene conciencia ambiental
desde su primera infancia es una persona que me va a llegar a representar al Congreso y que va a saber cuáles son los impactos sociales, naturales, económicos de estas actividades. Entonces creería que vamos a pasos pequeños, pero es que quien nos gobierna es el que firma, es el que va a gestionar esas actividades, es el que va a dirigir los fondos a las diferentes acciones. Hay que tener cuidado con eso, conseguir fomentando la política ideal y luego saber a quién le damos el voto para que nos represente. Si la profesora Vivian me lo permite, quisiera hacer un comentario porque la pregunta de verdad que está bien interesante. Es una pregunta de esas que llamamos nosotros preguntas incómodas. Incómoda por su contenido, pero cómoda para responder. Para mí cómoda para responder, porque aquí es donde tenemos que decir la verdad con la verdad. Sí, definitivamente para nosotros querer ser, que, como tú dijiste, ¿qué necesitamos para ser como los europeos? ¿Por qué no podemos preguntarnos qué necesitan los europeos para ser como nosotros los latinoamericanos? ¿Por qué creemos nosotros los latinoamericanos que los europeos están más avanzados que nosotros en el tema de sostenibilidad? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos a lo interno, porque es un tema de cultura, es un tema de sociedad, es un tema de participación ciudadana. Lamentando mucho, Vivian tocó el tema político, que por supuesto forma parte de la participación ciudadana, porque el que está puesto ahí está puesto porque nosotros votamos por ese. Entonces, la participación ciudadana, si es una participación indiferente, pues el que va a estar ahí en la política tomando decisiones o formulando políticas públicas inadecuadas, entró ahí porque la indiferencia permitió que llegara. Y una muestra está que nosotros en Latinoamérica tenemos un acuerdo que se llama Acuerdo de Escazú, único en el mundo. Es un acuerdo de primer mundo que se firmó en Latinoamérica, que nació en Costa Rica, y que quisiera Europa tener un acuerdo como el Acuerdo de Escazú. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Escazú? Que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de entender y saber qué es lo que se está haciendo sobre el sistema sostenible, sobre esos 5 ejes que hace hincapié la profesora Vivian. Entonces, participación ciudadana, educación transversal. Todos ustedes son parte de la educación, todos ustedes tienen un rol importantísimo para que estas cosas se cumplan. Porque como Liliana lo dijo en su posición, esos alumnos que están ahorita al frente de ustedes, mañana serán diputados, gobernadores, intendentes y quizás presidentes o presidentas, como lo dicen hoy en día, en el poder o en el ejercicio de funciones para tomar decisiones que pueden ser o beneficiosas o perjudiciales. Entonces, creo que la participación ciudadana que se debe fomentar día a día y buscar con esa participación ciudadana aplicar políticas públicas que vengan desde los estados, como hay gobiernos que lo han hecho, pero hay leyes que quedan muertas, que quedan en el papel. Yo les pongo el ejemplo de Argentina. Argentina tiene una ley de educación ambiental y ahí está bien bonita la ley de educación ambiental, pero vayan a las escuelas. No aplican nada de esa ley de educación ambiental. ¿Qué hago yo con hacer una ley si no la pongo en práctica? Entonces ahí la participación ciudadana tiene que activarse de manera acelerada. Disculpa, Viviana, que me quise meter, pero es que es un tema que a mí me apasiona mucho, porque es el tema que nuestros educadores en el mundo tienen que activar. ¿Y por qué Europa es Europa? No crean que porque los educadores de Europa son mejores. No, señor, no se crean eso. Yo pude decir que nuestros profesionales son mejores que los europeos. Tanto es así que hay ahorita una fuga de cerebro para Europa. ¿Y de dónde es la fuga? De Latinoamérica. Yo lo estoy viviendo en carne propia. Mi hija se acaba de ir hace cuestión de 11 días. Le ofrecieron una oferta de trabajo 3 veces mejor que la que estaba teniendo aquí, porque era una fuga de cerebro y se la llevaron.
¿Dónde se formó? En Latinoamérica. Han ejecutado su ejercicio en Latinoamérica. Hacen como los scouts de béisbol. ¿Qué es lo que hacen los scouts de béisbol? Empiezan a darse vueltas por todos los estadios, a chequear a los jugadores, y el jugador que tiene mejor performance van y le ofrecen una mejor oferta y se lo llevan. Esto está sucediendo con nuestros profesionales y con quienes pudieran ejercer, a tener ejercicios positivos en nuestros países. Entonces, hay que activarnos con la educación a través de los docentes. Adelante, 145. Buenas noches. Felicitar a la licenciada, ¿verdad? La licenciada Vivian Estrada, excelente ponencia, muy nutrida, muy vistosa, pero bien nutrida de un conocimiento que nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra área educativa y este proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de la pregunta, licenciada, siempre he tenido una preocupación desde niña, de que veo y cada vez veo mi país de Panamá. Soy la alumna 145, escuela 6, empatía, Ixel Vázquez. Veo la preocupación de que los países crecen, hacen políticas y cada día vemos inmersos en las políticas de Estado y en los mismos proyectos y programas educativos ONG participando. Pero no vemos esos resultados esperados y me causa mucho dolor, me causa tristeza de que nosotros como seres humanos todavía al siglo que estamos no tomamos la conciencia, no tenemos esa labor de valorar el recurso del planeta donde vivimos. Me enfatizo porque me sería, ¿qué propuesta o recomendación, usted que tiene la ardua experiencia, nos podría compartir por su experiencia para erradicar los desechos plásticos en nuestros ríos y mares? Ya vimos que nos compete, que es la responsabilidad individual, la participación ciudadana, ¿verdad? Pero, ¿qué nos recomienda usted para, no sé, subsanar? ¿Qué estamos haciendo mal, como ya sabemos como ciudadanos, ¿verdad? Para no sentir, ver esas imágenes que dan, usted compartió que también en mi país se hace mucho la ONG, pero que hace 3 días volvieron a pasar una imagen por la televisión, en TVN, sobre cómo están nuestros mares. Se hacen proyectos, se hacen limpieza de las playas, pero no disminuye esa problemática. Creo que esta es una preocupación mundial, ¿verdad? La generación de plástico de un solo uso que está generando impactos en nuestros ecosistemas terrestres y acuáticos. Es de preocupación por todo lo que nosotros vemos a diario en los medios de comunicación. Creería que, como ocurre con todos los proyectos que son liderados por los organismos no gubernamentales, por empresas privadas o empresas públicas, el problema es que no estamos involucrando al que está creando el problema. Entonces, quien está solucionando el problema es el ambientalista que ama el planeta, que somos ustedes y yo. Pero estoy más que segura que ustedes y yo no estamos generando tanta contaminación. Sí lo estamos generando, pero no tanta como lo está haciendo otra comunidad. Entonces, creería que tendríamos que empezar a invertir más esfuerzos para involucrar a esa persona. ¿Quién es esa persona? La comunidad. En la mayoría de los proyectos lo que hacen es que son otras las personas las que van a hacer el proyecto. Entonces, si nosotros involucramos a la línea base de la generación del problema, esa persona, y hay que ver también cómo llegar a esa persona. Usted va a llegar y le va a decir, vos sos el culpable, mira cómo está el mar, y usted empieza a ver videos, y usted empieza a ver imágenes de cuál es el efecto que está causando los plásticos en los ecosistemas. Esa es una alternativa. Podemos impactar de una forma abrupta. Mira, esto está pasando. O por otra, que es la que más me agrada a mí. Este es el problema. No hablemos del problema, guardémoslo. Hablemos de la solución.
invirtamos tiempo, invirtamos energía, invirtamos recursos en la solución. Creería que nos falta bastante trabajar el liderazgo, porque si usted le dice al estudiante, usted le dice a la comunidad, vos vas a venir de obrero, usted no le va a decir que va a venir de obrero, pero prácticamente si él solo va a recoger basura, va a ser obrero, no se va a sentir como que una persona es súper importante. Al humano hay que saber llegarle a través de la programación del lenguaje. Entonces vamos a trabajar primero, todas las 40 personas que están aquí son líderes. Vamos a trabajar en el liderazgo de esa persona. Van a haber diferentes tipos de líderes. Algunos que no van a querer liderar, entonces usted empieza a trabajar de esa manera. Pero involucrando ¿a quién? A la comunidad a través del liderazgo, la pedagogía positiva de Paulo Freire, o sea, la pedagogía de la esperanza. Si usted empieza a decirle, ojo con esto, ojo con el lenguaje que usamos. La mayoría de nosotros usamos, de los ambientalistas, usamos el lenguaje de la tierra está muriendo, hay que salvar la tierra. La tierra no me necesita a mí para yo salvarla. Yo no la voy a salvar porque yo no soy héroe del planeta. Lo que yo voy a hacer es ser responsable con el planeta, que es mi casa. El planeta, si seguimos en el ritmo que va, el planeta va a seguir. Miren lo que pasó. Vino un meteorito, se levantó la humo de gases en la atmósfera, perecieron y se extinguieron algunas especies, pero otras sobrevivieron. Y de esas que sobrevivieron se evolucionaron y aquí estamos ustedes y yo. ¿Qué quiere decir? El planeta ya pasó por 5 extinciones masivas. Y Elizabeth Kolbert ya escribió un libro que se llama Sexta Extinción Masiva. Nos habla de cómo las especies se han ido agotando por nuestra especie. Es la primera vez en la historia que la extinción va a ser provocada por la especie más razonable, más inteligente que somos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a cambiar el lenguaje. El planeta no necesita ser salvado. El planeta no está muriendo. Al contrario, el planeta tiene que renacer. Porque si usted le llega a decir a una persona, el planeta está muriendo, bueno, ¿ya qué puedo hacer yo? Nada, voy a seguir con mi estilo. En cambio, si usted llega con otro lenguaje de liderazgo, vamos a hacer las cosas diferentes porque queremos un ambiente diferente, entonces usted le va a mostrar el ambiente que usted necesita ver. No el feo, sino el que usted necesita ver. Empecemos a hablar de esa conexión con la naturaleza. Hagamos más caminatas sensoriales, más conexión con ese espacio que nosotros estamos. Estamos en una sociedad que está dormida. No estamos despiertos, estamos dormidas, pero esa sociedad hay que despertarla. Hay que ver qué estrategias utilizar según la edad de las personas. ¿Usted cree que un adolescente va a preferir estar escuchando al artista favorito, estar viendo las series en Netflix o ir a limpiar una playa? ¿Qué va a querer el estudiante? El adolescente. El estudiante va a querer quedarse en su cama. Entonces hay que buscar estrategias que llamen la atención de él y que no lo vean como un castigo, porque también eso se ha visto como un castigo. Vaya, por ejemplo, en Honduras, uno de los castigos que se les da a las personas, hombre o mujer, que ha sido acusado de golpear a su pareja, es que lo mandan a barrer la ciudad. Es un castigo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que van a ver los chicos ir a recoger basura a una playa? Como un castigo, como algo negativo. Hay que buscar entonces la forma de cómo nosotros lo revertimos y lo vemos como algo, como esa pedagogía de la esperanza a la que nos habla Paulo Freire. Volver a conectar. ¿Por qué es importante una mariposa? ¿Por qué es importante no sé, un mosquito que conocemos nosotros? Ah, porque es que yo todos los días salgo a mi huerta y miro cómo esa mariposa está alimentándose del polen de mi tomate cherry, que son los tomates chiquitos. Yo necesito a esa mariposa para tener mi tomate. Entonces empezamos a ver esa conexión. Yo necesito de la naturaleza. La naturaleza no necesita de mí, pero necesitamos establecer esa conexión. Y en complemento de eso diría que la especie humana, no toda la especie humana tiene ese comportamiento, porque si nos vamos a nuestras civilizaciones ancestrales, vemos cómo ellos sí han podido vivir en armonía con la madre naturaleza. Es decir, ellos sí han sabido entender la madre naturaleza. Creo que un poco nos falta a nosotros de eso. Profesor Guerrero, creo que tenía la mano levantada, la bajó, la volvió a levantar, la volvió a bajar. ¿Quiere hablar, profesor Guerrero?
No sé si No, es que tiene... gracias, no, gracias. No, adelante, adelante. Ok. Bueno, tiene la mano levantada mi persona y el celular Manuel. Creo que para cerrar, porque a ver, aparentemente no hay más nadie con interés. Bueno, primero que nada, gracias, Vivian, por tu participación, por nutrirnos de esta información tan valiosa, por darnos esa mirada del ODS desde la práctica y desde la teoría, que es importante, no, como dice por ahí un gran amigo que tengo, no solo hablar, 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 sino también mostrar hechos y acciones reales. Yo quiero ahondar también un poco la pregunta de Tracy, que hablaba de la Europa, porque, bueno, tengo muy buena información y tengo muy buenas relaciones con la gente de Europa, y no se crean que Europa es tan avanzado como lo venden. Hay mucha publicidad detrás de eso, hay mucho marketing detrás de eso, pero también hay mucha historia de educación. Países en Europa que no han podido avanzar con este tema ha sido porque han estado siglos y décadas en educación ambiental. Volvemos otra vez a caer en el tema. La educación es transversal para poder lograr esos objetivos, para poder lograr enseñarle al ser humano, a la especie humana, cómo vivir en armonía y respeto hacia nuestra casa única, que es el planeta Tierra. Y comparto tu criterio, Vivian, donde yo siempre soy de los que digo que no, el planeta no se va a acabar. Quienes nos vamos a acabar somos nosotros. Porque el planeta siempre va a buscar un mecanismo. El planeta está tan perfectamente hecho que él siempre va a buscar un mecanismo para encontrar su propio equilibrio. Y por eso vemos estos fenómenos atmosféricos, que bueno, recientemente ustedes acaban de pasar por uno, vemos esos fenómenos atmosféricos cada vez más graves, con más intensidad, con periodos más cortos que los que se veían antes, porque el planeta está buscando un mecanismo dentro de su sistema, pues, ese sistema tan perfecto que tiene, para que esos fenómenos que nosotros llamamos desastres atmosféricos, pero que no son desastres, sino que son fenómenos atmosféricos, le permitan equilibrar el calentamiento global que hay dentro del sistema, le permiten equilibrar la devastación que hay en los pulmones como el Amazonas o como la selva del Darién, que está ahí, para mí es el segundo pulmón de nuestro continente, esa selva del Darién que con la inmigración venezolana, colombiana, ecuatoriana, haitiana y para que contar algunas otras más han pasado por esa selva y han estado destruyendo ese pulmón vegetal. Soy primeramente por llegar al sueño americano que está por allá arriba por el norte. Entonces, seguimos siendo nosotros, la especie humana, la que ha estado modificando la perfecta armonía de la Tierra. Casualmente, ayer estaba hablando con una persona, ayer tuve unas reuniones bien interesantes y entre esas reuniones conseguí una persona que hablamos de las abejas. Imagínense si nosotros somos tan malvados, nosotros la especie humana, porque yo tengo que incluirme, porque yo no soy un extraterrestre, yo pertenezco a esa especie, somos tan malvados que ya en Estados Unidos hay empresas que tienen contenedores llenos de abejas. Esas empresas que se encargan de venderte el servicio de polinización de abejas. Como las abejas se están destruyendo por la destrucción de sus hábitats, esta gente se dio cuenta de eso, consiguió un sistema donde pueden controlar este tipo de especies y te venden el servicio de hacer polinización en hectáreas de tierra. De hecho, los llevan un contenedor, abren el contenedor, las abejas polinizan esa zona, vuelven otra vez al contenedor y la trasladan para otro lado. Imagínense lo malvado que es el pensamiento de la especie humana, que usa las otras especies para poder lograr lo que el sistema terrestre creó de manera perfecta.
Pero bueno, no, gracias Vivian por todo lo que nos diste hoy. Yo antes de darle la palabra a, no sé si el maestro Manuel va a hablar sobre el tema, o voy a dejar que hable Manuel y después quiero presentarte un reconocimiento que te tenemos para ti por tu actividad el día de hoy. Adelante, Manuel. Muchas gracias, maestra Vivian, por esta excelente conferencia. Y bueno, mi participación siempre casi es lo mismo. Yo estoy bien ciclado, siempre pregunto lo mismo, ¿no? En el sentido de que cómo tú que vives en Honduras nos puedes ayudar a que se puedan cumplir algunas metas muy fácil, para mí muy fáciles de cumplir y que no se han cumplido. Hoy hablaste de una de ellas, la meta 12.8, que es que todas las personas en el mundo conozcan esta meta y se logre, ¿no? Y esta meta 12.8 casi está está en muchos objetivos, ¿no? En el objetivo 4, en la meta 7, ahí dice, ¿no? Que todos los alumnos del mundo deben de conocer los objetivos de desarrollo sostenible y educación para la paz, ¿no? Y así en muchos objetivos bien. En una firma de alianza que nosotros tenemos, ahí pusimos casi todos los que tienen que ver con educar, y tú eres maestra, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos acciones bien concretas. Una, nos gustaría que nos ayudaras a formar el consejo de la sociedad organizada de tu país, de Honduras. Ese es número 1. ¿Para qué queremos este consejo? Bueno, y aparte que nosotros decimos que este consejo de la sociedad organizada es la parte moral y el gobierno es la parte legal. Número 2, ¿para qué queremos ese consejo? Para firmar alianzas. Objetivo 17, meta 17. Para lograr esa meta tan fácil que yo no logro entender cómo no se ha logrado. Número 3, para que nosotros, la Federación Internacional de Ciudades de Valores, le regalemos a Honduras, a todos los estados, no sé si en Honduras son estados, provincias o departamentos, le regalemos a cada uno de los estados el diplomado de maestro de valores para lograr la paz. Entonces, ¿te imaginas lo que podríamos lograr en tu país? Necesitamos un líder verdadero en cada país para que lleve este regalo. Está tan mal la educación en el mundo que cómo hemos batallado el ser Iván y un servidor para regalarle este diplomado a la gente de 120 horas de capacitación con valor de 60,000 pesos y la gente no lo quiere agarrar. Entonces, eso es lo que queremos. Y tenemos ya, tú hablaste mucho de una pedagogía. Nosotros tenemos una pedagogía propia, que es una pedagogía de valores. Una pedagogía en donde los maestros y los alumnos tienen que dar resultados. Una pedagogía en donde desarrollamos plenamente la personalidad del ser humano. Y no es porque nosotros lo hayamos dicho, lo dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un verdadero pecado que la mayoría de los maestros y alumnos en el mundo no lo saben. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo nos podrías apoyar para llevar este beneficio a tu gran país? Todos tus paisanos necesitan este modelo. Entonces, ¿cómo nos podrías ayudar para llevar esto a tu país, ¿verdad? Gracias, qué interesante propuesta y siempre he estado muy de cerca de este diplomado, de este programa. Creo que es a través de la educación y a través de los docentes, de la formación de los docentes, que vamos a mejorar los procesos educativos de un sistema, como puede ser un país, una nación, y en nuestro caso los departamentos y municipios de Honduras. Yo puedo responder y comprometerme yo, como Vivian Estrada, pero comprometer ya otros elementos, sí sería, en este momento no está en mis manos. Sin embargo, desde luego que se pueden hacer las gestiones para poder ver cómo esta información o esta formación puede llegar a más personas dentro del país.
Muchas gracias, Viviana. Y bueno, aquí estás viendo maestros de valores que se están capacitando con un nuevo modelo educativo y que queremos llevar a todas las ciudades del mundo. Si tú te sumas, pues vas a ser parte de estos maestros de valores. Muchas gracias por tus aportaciones y tus conocimientos. Adelante, Serval Iván. Bueno, y ya para cerrar la actividad de hoy, la Federación Internacional de Ciudades de Valores AC, personas, empresas y organismos que nos apoyan entregan el presente reconocimiento a la ciudadana maestra Vivian Abigail Estrada Amador por impartir la conferencia de producción y consumo responsable de ODS 12 para ayudar a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del 2030 desde el local, dentro de nuestro programa de diplomado de valores, de maestro de valores para lograr la paz. Quien firma, su servidor, Iván Enrique León García, vicepresidente de la Federación, y del Serval Manuel Cruz del Ángel, doctor honoris causa, presidente y fundador. Ya con esto, pues, damos, si no hay ninguna otra consulta por parte del personal alumnado, pues damos por concluida y nuevamente gracias. Te hago hacer llegar por tu correo electrónico tu reconocimiento, Vivian, y después estaremos en conversación para ver cómo podemos de alguna manera u otra poder involucrar algún área educativa. Tenemos previsto comenzar un diplomado. Acabamos de firmar una alianza con el Ministerio de Educación de República Dominicana. La firmamos el día de ayer. El acto oficial lo hacemos el 16. Ahí vamos a tener, hasta el momento tenemos registrados 92 docentes que van a ser parte del diplomado, pero vamos a incorporar docentes de otros países. México tiene una escuela que también va a entrar. Y bueno, te dejo la posibilidad de que Honduras pueda postular a alguna escuela, bien sea de índole privado o índole público, y le cedemos la beca a 6 docentes porque el diplomado es en equipo, tienen que estar sí o sí los 6 docentes formando parte del equipo. Y bueno, te dejo esa, como dicen aquí en Argentina, te dejo la posta de tu lado para que si tú visualizas alguna institución educativa que pueda participar, nos pones en contacto con ellos y con mucho gusto estaríamos incluyendo una representación de Honduras en este próximo diplomado. Bueno, chicos... Permíteme tantito, Serval Iván, para que la maestra Vivian conozca algo importante. Me gustaría, maestro Guerrero, que le comentara a la maestra Vivian lo que usted vivió acá con la instalación del primer centro de valores y de emprendimiento que usted fue representando a su universidad. Bien, buenas tardes. Antes que nada, una felicitación a Vivian Estrada por su brillante participación. Y efectivamente, en el transcurso de su exposición y de las preguntas, había algunas preguntas ahí, pero fueron resueltas por usted misma, que tenía ahí pendientes, y que sí es fundamental, sobre todo por lo que maneja de la sostenibilidad que debe ser tanto en el aspecto del medio ambiente, de carácter social, económico, pero algo muy importante, de las autoridades. Mientras no, como usted lo dijo, mientras no les exijamos a las autoridades, pues no cumpliremos con el valor justicia, que es el que yo represento, o es el que me gusta. Respecto a lo que manifiesta el Serval Manuel Cruz, bueno, es una experiencia muy grata, sobre todo porque exponerle a representantes de organismos de la sociedad, la importancia que reviste el fomentar los valores en la educación, obviamente que redunda en beneficio de la misma comunidad
y al dar el beneficio a la comunidad, obviamente que se va transmitiendo, como usted atinadamente lo decía, maestra Vivian, en la misma sociedad, y no es una responsabilidad de una, sino de todos los que estamos inmersos en la misma sociedad. Obviamente desde la familia, la escuela, la sociedad, todo lo que es el ser humano. Y la única forma es precisamente involucrando y dando a conocer estos programas. Ojalá y pueda usted en un momento dado, con el apoyo de los Cervales, lograr pues que se interese en algún centro educativo de su país, y verá que en esa medida van a surgir otros líderes en la materia educativa que nos van a ayudar a transformar el mundo y lograr la paz. En la medida en que desarrollemos los valores. Y a mí, gracias a la intervención del maestro Manuel, del Cerval Manuel, pues tuve la fortuna de representar a mi escuela, de la universidad, ante un grupo amplio de representantes de la sociedad, y están interesados, y tan es así de que ya va a participar una escuela, como lo decía el Cerval Iván, dentro de este segundo diplomado. Y va a ser, ojalá y que logre usted, con el apoyo de los Cervales, interesar a alguna historia, porque es muy importante poner en práctica los valores a través de la educación. Usted lo hace de alguna manera con todas las actividades que dan la sostenibilidad, acerca de como nos explicaba, cómo recicla o cómo clasifica los residuos y los hace sostenibles. Y eso es muy interesante porque en las escuelas, en el sistema educativo en mi país, aquí en México, hay unas áreas de actividades, precisamente como usted lo mencionaba. ¿Qué caso tiene en un momento dado decirle al alumno, o sea, no motivar al alumno para que vaya a la playa a recoger la basura, cuando él, sin ninguna motivación, pues prefiere quedarse a ver en Netflix o ponerse a jugar, ¿verdad? Pero si los motivamos, si los incentivamos para decirles que son parte de esta transformación de la misma humanidad para seguir en esta sostenibilidad del sistema, va a ser muy interesante. Sobre todo cuando usted en un momento dado tiene contacto con estos grupos, y sobre todo su experiencia, que con sus mismos alumnos puedan en un momento dado acudir a estos centros de capacitación, como lo ha manejado el Cerval Manuel, y que nos permite precisamente tener este contacto con la sociedad. Lo importante es la sociedad, y motivar a la sociedad para que en su conjunto pueda exigir, como usted lo dijo, a través del sufragio efectivo, exigir a las autoridades que cumplan con su labor también. En términos generales, pues es muy motivante esa participación, y ojalá poder contar con ustedes en este diplomado. Gracias, es cuanto. Disculpe. Muchas gracias, maestro Guerrero. Y bueno, ahora sí, como inicié, termino. No se les olvide que hoy vivimos esta frase, ¿no? Conocimiento compartido, poder ilimitado. Muchas gracias. Y bueno, Cerval Iván, si quieres cerrar. No, ya con esto estamos cerrados. Lo único que gracias, Guerrero, por tu participación. Guerrero es profesor de la Universidad de Tamaulipas, de la Facultad de Derecho. ¿Qué materia das en la Facultad de Derecho, Guerrero? No, son 3 materias: Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero, desde el punto de vista jurídico. El derecho aduanero aquí en México no es más que el comercio exterior. Y desde el punto de vista fiscal se recaudan contribuciones del comercio exterior, pero es desde el punto de vista jurídico, porque algunos contadores manejan mucho el comercio exterior, pero desde otro punto de vista contable, ¿verdad? Sí, y esto ha permitido precisamente, y disculpe la interrupción, precisamente comunicarle a los alumnos cómo el ser humano o la sociedad, a través de tratados y acuerdos comerciales de manera internacional, logra el intercambio comercial y proteger el medio ambiente respecto de las mismas mercancías que se importan o que se exportan, a través de lo que mencionaba la maestra Vivian.
señalando a estas empresas una responsabilidad respaldada por el mismo sistema político. Es decir, no permitas en un momento dado que se importen mercancías que no van a ser renovables o que en un momento dado no van más que a producir una. Entonces los alumnos se basan en estos. Se le fue el licenciado hacemos valer el derecho que tiene la sociedad a en ese momento. Entonces, y sobre todo en el aspecto fiscal, ver cómo el Estado, al recaudar las contribuciones, es decir, los impuestos, las aportaciones, seguridad, todo lo que relaciona a las contribuciones, cómo lo vas a aplicar en beneficio de la sociedad. Es decir, las empresas que están contratando tienen que someterse a la legislación vigente en el país que permita precisamente mantener el medio ambiente. Entonces, procuro en un momento dado, con las pláticas que hemos tenido aquí, con lo que he aprendido del diplomado, imbuirle a mis alumnos los valores dentro de mi materia. Lo importante que es el valor justicia y cómo se beneficia a la sociedad. Esas son las materias. Disculpa. Gracias, Guerrero. Y bueno, y como comenzamos, terminamos a las 2 horas justas de la clase. Gracias, Vivian, gracias, chicos, a todos. Y disculpen hoy que comenzamos 1 hora más tarde, pero había un compromiso ahí que no se podía eludir. Chao, chao. Actividad 26, no se les olvide, actividad 26. Nos vemos, actividad 26 de tarea. Nos vemos.